Bien, gloria al nombre del Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bueno, en este caso, hermanas todas que están todavía conectadas. Eh, es un gozo poder saludarlas en este día. Espero que hayan pasado una fiesta junto a familia y en reflexión. Amén, estos días navideños. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el periodo intertestamentario. Y ya vamos a entrar de lleno a ese tiempo no registrado en las escrituras de aproximadamente 400 años. Amén. Y para eso vamos a empezar leyendo una porción de la escritura y luego vamos a levantar una oración por la misma. Yo quiero que me acompañe al libro de Esdras, capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de Esdras, un libro que también hemos visto, bueno, abuelo de pájaro, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Esdras capítulo 7, versículo 25. Gloria al nombre del Señor. Sea Cristo glorificado. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 25. Esté siempre atento. Ya sabe que puede preguntar. Use allí la herramienta de la manito para poder preguntar. Yo espero que haya preguntas porque vamos a tocar temas muy interesantes. Amén. Y espero que pueda tener preguntas, porque así también, con la ayuda del Señor, toda duda es disipada. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 25. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por tu grande amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias por cada hija tuya, Señor, que está aquí presente a través de estos medios que tú pones en nuestras manos para proclamar y enseñar tu santa y bendita palabra. Dios mío, que en esta hora podamos nosotros aprender, podamos nosotros conocer más de ti, porque, Señor amado, tu palabra es profunda y, Señor, nosotros anhelamos más de ti. Ilumínanos también, Señor amado, corrígenos, enséñanos, amonéstanos y cada día, Señor, haz que nuestra vida esté más ligada a tu palabra, Dios mío. Yo te doy toda la gloria, toda la honra, porque solo a ti pertenece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, aleluya. Vamos a ver, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Después de qué? Después del periodo bíblico en el Antiguo Testamento, amén, que termina en el libro de Nehemías, ¿verdad? Nehemías concluye cronológicamente la historia del Antiguo Testamento. Entre Nehemías también ocurre el ministerio del profeta Malaquías. Malaquías llega a ser el último profeta
del Antiguo Testamento. Pero los hechos terminan de ser relatados, de ser escritos en el capítulo 13 de Nehemías. Amén. De allí en adelante hay un periodo, como estamos viendo, de 400 años aproximadamente de distancia entre esos acontecimientos y la aparición de Juan el Bautista o el relato, ¿verdad?, de el nacimiento de Jesús. Y es muy interesante saber qué es lo que pasa en ese tiempo. Amén. ¿Qué es lo que pasa con Nehemías? ¿Qué es lo que pasa con Esdras? Alabado sea el nombre del Señor. Y hemos tomado este capítulo 7 del libro de Esdras porque aquí hay una declaración de Esdras en torno a cómo el rey persa Artajerjes le permite a Esdras levantar jueces, levantar gobernadores, amén, y le da ciertas permisiones, gloria al nombre del Señor, para que el pueblo de Judá, en este caso, sea edificado. Y va a ser muy importante conocer esto para ver la diferencia entre los días de Esdras, en los días de Nehemías, a los días de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a empezar. Amén. Vamos a pedir que todos apaguen su micrófono, por favor. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia, que también se acaba de unir. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, como a manera de repaso, ¿verdad? Algunas tareas importantes que sucedieron en ese periodo es la formación de lo que va a ser la Biblia, o más específicamente el Antiguo Testamento. Hasta ese momento, hasta el momento de Esdras y Nehemías, no había una Biblia, por así decirlo. No había libros que se pudieran catalogar como inspirados, a excepción de la ley, de los 5 primeros libros. Dios bendiga a nuestro hermano Walter, que también se ha unido. Porque no había todavía esa colección de libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. En ese año, entre los años 450 al año 400, es que se va a determinar, ¿verdad?, qué libros van a formar parte del canon del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿alguien sabe lo que significa el término canon? No puede decir sin temor, ¿eh? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa la palabra canon? ¿Ha escuchado usted hablar del canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento? Nadie. Ok. Bueno, el término canon, cuando se habla de algo canónico, se está hablando de algo reconocido, de algo tomado como verdad. La palabra canon viene de lo que es una vara de medir, amén, lo que es una regla. Entonces se toma el término canon para referirse, en este caso, cuando hablamos de los libros bíblicos, de libros inspirados, de libros reconocidos como inspirados por Dios. Vamos a ver que en este periodo y en el periodo sobre todo después de Jesús, van a haber muchos escritos, muchos libros, muchísimos libros, hablando del Antiguo Testamento, hablando de Jesús, hablando aún de la niñez de Jesús, y va a haber mucha literatura, pero no toda literatura, no todos esos libros van a ser reconocidos como canónicos o como libros inspirados. Amén. Y eso en el Antiguo Testamento también va a suceder entre el año 450, perdón, hasta el año
400. Amén. Ahí se va a determinar qué libros del Antiguo Testamento van a formar parte del canon. El Antiguo Testamento también en ese periodo va a ser traducido al griego en el año 250, como lo vamos a ver más adelante. Apague sus micrófonos, por favor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces decíamos que el Antiguo Testamento ya más adelante, en el año 250, va a ser traducido por primera vez al griego. Amén. Lo que se va a llamar la versión de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento al griego, que va a ser utilizado por la iglesia, por los primeros cristianos, y va a ser utilizado fuera de Judá, fuera de Israel, pero que los judíos van a considerar una tragedia, ¿no? Para el judío, traducir a otro idioma que no sea el idioma suyo, lo que es la palabra de Dios, va a ser considerado como una de las tragedias más grandes para la palabra de Dios y para el pueblo de Israel. Por eso es la visión que van a tener los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, la Septuaginta va a ser la Biblia que se va a usar cuando la iglesia se establezca. Gloria al nombre del Señor. Bueno que sepamos eso. Durante este periodo también, pues fueron apartados, fueron escritos muchos libros apócrifos. ¿Alguien sabe qué significa o cuál es el término, verdad, de la palabra apócrifo? Nadie. Ok. El término apócrifo quiere decir simplemente no inspirado, ¿no? No reconocido como un No libro, inspirado. un libro no veraz, ¿no? Un libro no reconocido, no inspirado por Dios, que puede ser un libro histórico, que puede ser un libro que tiene muchas cosas buenas, pero que no es inspirado por Dios. Lo que vamos a aprender en estas lecciones es a evitar satanizar estos libros, porque el problema de la iglesia evangélica en torno a estos libros apócrifos es que los hemos satanizado. Hemos dicho que esos son del diablo y que hemos generado un rechazo al leerlo simplemente. Pero leemos tantas cosas, ¿verdad? Y no la tenemos por inspiradas. O sea, no es malo que usted pueda leer, al contrario, hay libros que sí, de hecho, ¿verdad? No valen la pena leerlos, pero hay libros que le va a ayudar porque son libros históricos. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos no son libros inspirados, no son libros canónicos, pero son libros históricos que van a relatar una parte de la historia de Israel que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo recuerda, y vamos a ver que Jesús también honró cierta parte de esa historia, por si usted no lo sabía. Así que dejemos de satanizar esos libros por el hecho de que la Iglesia Católica a muchos de ellos los haya añadido a su colección. Entendamos que no son libros católicos. Esos libros se escribieron antes de la existencia de cualquier iglesia, antes incluso de la aparición de Jesús allá en su primera venida. Amén. Entonces, todo esto vamos a ir aprendiendo en estas lecciones. Gloria al nombre del Señor. Rápidamente, otro repaso, cambios significativos en Israel durante este periodo intertestamentario. El total alejamiento de los judíos de la idolatría, nunca más a partir de Esdras, de Nehemías, a partir ya del retorno, del regreso a Judá, ya el pueblo no practica la idolatría nunca más hasta los días de hoy. Me refiero a la idolatría de imágenes, ¿no? Ya no la practica más, ya aprendieron su lección.
Amén. El origen de las sinagogas que también vimos y que se van a hacer más notorio en este periodo hasta en los días de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Se identifican ya con la llegada del Mesías. Ya al haber un canon, al haber ya libros determinados para formar parte del canon hebreo, ya se va a usar mucho Isaías, por ejemplo, que es el libro donde más se habla del Mesías. Y va a haber una identificación nacional esperando al Mesías. El tiempo de Jesús, antes de Jesús, se va a marcar por ser un tiempo donde el pueblo esperaba con ansias la aparición del Mesías. Y todo eso también lo vamos a ir viendo en estos estudios, ¿verdad? Como les dije, se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento al griego, la versión conocida como la Septuaginta. Y ahí vemos las siglas en romano. L era el 50, las X eran 10, ¿verdad? 10 y 10, 20, 50, la 70, ¿no? La versión de los 70, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la primera traducción de las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. El surgimiento de los libros no inspirados, que ya les dije significa apócrifos, eso significa ser un libro apócrifo, un libro no inspirado por Dios. Y también el auge de las tradiciones rabínicas. Aquí van a empezar los rabinos y van a empezar la tradición de los ancianos, conocida también como la ley oral, que en los días de Jesús va a estar bien implantada ya en el pueblo. Entonces es bueno conocer esto para entender los días del Señor Jesucristo en la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aleluya, les dije que Esdras, ¿verdad? Aproximadamente en el 450 antes de Cristo, aleluya, es el que va a ser, junto con Nehemías, uno de los principales líderes para establecer lo que va a venir de aquí en adelante, ¿no? Énfasis de la interpretación, como vimos en el capítulo 13, la observación de la ley, se van a levantar escribas y establecimiento de sinagogas. Pero una cosa que va a suceder aquí, que es muy importante y que hemos leído en el libro de Esdras, para aquellos que no han llegado al principio, tengan la Biblia abierta en el libro de Esdras, capítulo 7. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ténganlo ahí considerando los versículos 25 al 27. Amén. Esdras 7, 25 al 27, se nos va a marcar allí algo que va a ser establecido en los días de Esdras y Nehemías y que va a funcionar en esa primera parte de los 400 años, ¿verdad? Intermedios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son o es la llamada la Gran Asamblea. ¿Qué era la Gran Asamblea? Gloria al nombre del Señor. La Gran Asamblea, como usted lo puede leer allí, estaba compuesta por 120 miembros. El rey Artajerjes le va a permitir a Esdras, y escribiéndole la carta, ¿verdad?, que él nombrara y que pusiera sobre el pueblo de Israel jueces y gobernadores. Jueces y gobernadores. Y Esdras, juntamente con Nehemías, van a establecer esto que se llamó la Gran Asamblea. Y 120 hombres, 120 miembros van a ser llamados los hombres de la Gran Asamblea. Esto en conmemoración a aquellos 120 hombres, ¿verdad? O aquellos ancianos que nosotros leemos en el libro, en la ley, cuando Moisés nombra ancianos que le ayuden a juzgar al pueblo. Esta gran asamblea va a servir como un órgano legislativo en el pueblo. Amén. Y esta gran asamblea funcionó durante y después del periodo persa.
El periodo persa, gloria al nombre del Señor, abarcó, amén, unos 500 a 300 años de la era común, es decir, antes de Cristo, ¿no? Como lo estamos viendo. De hecho, la Gran Asamblea va a durar aproximadamente solo 100 años, solo 100 años, amén. Pero va a ser de mucha importancia. ¿Con qué frecuencia este órgano se reunió en Jerusalén? Es desconocido. Gloria al nombre del Señor. No sabemos cómo eran, ¿verdad? No hay muchos datos históricos de cómo eran las reuniones de esta gran asamblea. Se ha sugerido que era convocada en los momentos críticos, cuando se trataba de asuntos de política nacional. Es decir, era como el Congreso, para entenderlo, de Judá, ya en los días de Nehemías y en los días de Esdras. Según la tradición, la gran asamblea recibió la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Quién me dice qué es la Torá? Amén, hermana María Emilia. Su micrófono creo que no sé si lo ha prendido. Es que se me pareció a la esquermata. Ok, la Torá son los 5 libros de la ley que usan los judíos. Amén, los 5 primeros libros, los que nosotros Sí, conocemos como como el Pentateuco. Pentateuco. Ajá. Amén. Entonces, según la tradición, ojo, siempre tenga presente lo que les digo, según la tradición hebrea, la gran asamblea recibió la Torá de los profetas e instituyó las oraciones básicas y las bendiciones. Por ejemplo, la Shemoné Esre, que son 18 oraciones, son 18 bendiciones que se establecieron, ¿verdad? Por ejemplo, se rezan, porque ellos hablan de rezar. El judío el judío actual usa el término rezar. ¿Y por qué? Porque son repeticiones. Usted sabe que la palabra rezar tiene que ver con repeticiones, ¿verdad? Orar es hablar con Dios, es no basarnos a un molde de repetir ciertas palabras, ¿no? En cambio, la Chemoné es re, son 18 oraciones, son 18 bendiciones que se realizan en cada sinagoga desde los días de Esdras y de Nehemías. También en las sinagogas pues se repiten 18 oraciones, es decir, que una sinagoga, en un culto de una sinagoga, se ora 18 veces, para que usted tenga una idea de las cosas que se hacen en las sinagogas hasta el día de hoy. Bendito el nombre del Señor. Esas 18 oraciones se les conoce como la Shemoné Esre. Bendito el nombre de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Amén. La gran asamblea, ¿no? Ahí vemos el término en hebreo, Anshe Knesset HaGedolah. La gran asamblea también se acredita con la aprobación de la porción más grande de los libros bíblicos y el marco general de la adoración en la sinagoga. ¿Ve? Estos hombres de la gran asamblea van a ser los que van a determinar cómo se van a hacer los cultos en las sinagogas. Amén. Y juntamente con Esdras y Nehemías van a aprobar los libros bíblicos que ya vamos a ir viendo en un momento. La Mishnah, ahora le voy a explicar lo que es la Mishnah. La Mishnah se atribuye a los hombres de la gran asamblea. Un pasaje de 3 cláusulas dice: ten paciencia en la administración de justicia, hazte de muchos estudiantes y haz una cerca de la Torá. La Mishnah, cuando seguramente usted ha escuchado el término Mishnah, amén, o el término Talmud, la Mishnah es lo que se conoce en Israel como la ley oral. Así como la Torá es la ley escrita, la Mishnah es una recopilación de interpretaciones de rabinos sobre la ley escrita. Es decir, es el pensamiento de los rabinos en torno a la ley escrita. Es su interpretación.
Y eso también se le va a conocer en los días del Señor Jesucristo como la tradición de los ancianos. La Mishnah y el Talmud son las tradiciones de los ancianos, que en ese tiempo solamente era de forma oral. Estaba prohibida escribir la Mishnah o escribir el Talmud, porque eran conocidos como la ley oral. Ya después de Cristo es que un rabino decide escribir todas esas enseñanzas, recopilarlas en un libro para que no se pierda la enseñanza de los rabinos. O sea, ahí se encuentra todos los pensamientos, todas las tradiciones. Ahí usted va a encontrar qué es lo que ellos pensaban del día de reposo, los mandamientos de hombres, todo lo que se va a encontrar en el tiempo de Jesús era parte de la Mishnah, de la tradición de los ancianos. Bendito el nombre del Señor. Mire qué fascinante es descubrir este periodo y saber de dónde es que vienen, por ejemplo, el lavamiento de las manos, por la cual los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos antes de comer. Y eso era parte de la tradición de los ancianos, que más adelante va a ser recopilada en la Mishnah. Y así muchas cosas, gloria al nombre del Señor, que podemos encontrar como mandamientos de hombres en los días de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Usted puede preguntar, los hombres de la gran asamblea. Amén. En hebreo ya lo hemos dicho, Anshe, Knesset, Hakedolah. Fue un inusual grupo de personalidades judías que tomaron las riendas de liderazgo. Como vimos, Artajerjes ordena a Esdras formar ancianos, ¿verdad? Y gobernadores que gobiernen el territorio judío. Amén. Ellos tomaron las riendas de liderazgo entre el año 510, amén, 510, cuando se establece ya oficialmente la Gran Asamblea, hasta el año 310 antes de Cristo. Como les dije, la Gran Asamblea solo va a durar 100 años. 100 años. Cuando ya entran los griegos es que se va a disolver la Gran Asamblea. Este periodo de tiempo vino luego de la destrucción del primer templo e incluyó las primeras décadas del segundo templo, hasta la invasión de los griegos, que fue liderada por Alejandro Magno, que ya entra en el periodo de los griegos, que también fue profetizado por Daniel. Y cuando lleguemos a hablar de ese periodo, pues vamos a ir a usar mucho el libro de Daniel, nuevamente, ya en este caso enfocándonos en los griegos. Gloria al nombre del Señor. Reunidos inicialmente por Esdras, ellos fueron quienes definieron el judaísmo en aquella turbulenta época, en la cual la profecía y el reino estaban desapareciendo del pueblo judío. Amén. El reinado, mejor dicho, la profecía y el reinado. Ya no había profetas. Todo ese tiempo no va a existir profetas, porque el último de los profetas va a ser Malaquías. En todo este periodo ya no había profetas y ya no, el reino ya no pertenecía a los judíos, sino que ahora estaban subyugados, ¿verdad? Ahora eran en este tiempo los persas quienes gobernaban sobre los judíos y sobre todas las naciones de aquel tiempo en el Medio Oriente. Producto de esto es que ya se define esta gran asamblea. Ya no hay profetas, lo que va a haber son sabios. Sabios que mediante el conocimiento de la Torá van a guardar, por así decirlo, el judaísmo de aquel pueblo. Bendito el nombre del Señor. Es decir, ya no van a ser los profetas los instrumentos de Dios, sino que ahora, pues, los sabios, los rabinos se van a encargar de mantener su fe y sus creencias a través de la enseñanza y de las leyes que se van a decretar por medio de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea
fijaron el canon bíblico, amén, de la Biblia hebrea, lo que se conoce como el Tanaj. Si la Torá es el Pentateuco nuestro, el Tanaj o el Tanakh, con K también se escribe, viene a ser todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento en hebreo, ellos no lo llaman Antiguo Testamento. Usted no le puede decir a un judío, hablarle del Antiguo Testamento, porque lo menos que se va a hacer es enojarse, ¿no? Eso es lo menos, ¿no? Lo más es que te puede hasta golpear, porque para ellos no es antiguo. Entonces, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ellos lo llaman el Tanaj. Amén. Están incluidos los profetas, en hebreo Neviim. Gloria al nombre del Señor, los libros de los profetas. Amén. Esto sucede cuando Esdras, junto con los hombres de la gran asamblea, pues definen qué libros van a pertenecer al Tanaj, al Antiguo Testamento nuestro. También formalizaron la liturgia de la oración judía y establecieron, ¿verdad? Lo que habíamos ya mencionado, gloria al Señor, la Shemoneh Esrei, las 18 bendiciones. También establecieron una estrecha conexión entre las oraciones y la adoración en el templo de Jerusalén en la época en la que el templo existía, con el objetivo de combinar los servicios de adoración de la mañana y la tarde. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso que ahí vemos nosotros, amén, encontramos ya en los días de Jesús, por ejemplo, en los días de la iglesia apostólica, cuando Pedro sube al templo, dice a la oración de la tarde. Amén. Esa oración de la tarde era el sacrificio de la tarde. Todos los días en el templo de Jerusalén se hacía 2 sacrificios. Desde los días de Esdras y Nehemías, 2 sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Qué se hacía en esos sacrificios? Aparte de que el sacerdote o los sacerdotes presentaban esa ofrenda a Dios, el pueblo podía entrar al templo hasta el atrio de los varones, porque luego estaba el atrio de los sacerdotes, donde solamente los sacerdotes podían entrar. Pero hasta en el atrio de los varones, todo el pueblo, había un atrio de las mujeres también, y todo el pueblo podía participar de esos sacrificios de la mañana y de la tarde. Y podían ellos ir, y mientras el sacerdote sacrificaba, ellos levantaban oración a Dios. Por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, a la hora del sacrificio de la tarde, que era a nuestra hora, a las 4 de la tarde. Ellos, de 3 a 4 de la tarde, ellos iban, gloria al nombre del Señor, también a esos sacrificios. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Todo eso fue instituido por la gran asamblea. Gloria al nombre de Jesús. Otra cosa que se había establecido por ellos fue la fiesta de Purim. ¿Por qué? Porque la fiesta de Purim es una de las fiestas que no estaba en la ley. La ley determina algunas fiestas. La fiesta de Purim es añadida después. ¿Por qué es añadida después la fiesta de Purim? Porque la fiesta de Purim se instituye en los días de Esther. Y los días de Esther, pues fueron los días después del cautiverio. Por eso que en esa gran asamblea decide que todos los años, así como se celebra la Pascua, como se celebra la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés y el día de expiación, se celebre también la fiesta de Purim, una de las fiestas más coloridas del pueblo de Israel hasta los días de hoy. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la ley no va a encontrar usted una ordenanza para celebrar la fiesta de Purim.
Eso lo establecen en los días de Esdras y Nehemías, la gran asamblea. Gloria al nombre del Señor. Yo espero que hasta aquí esté siendo claro. Amén. Tiene la libertad usted de preguntar, mi amado hermano, mi amada hermana, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que me perdí? Maravilloso Dios. Espéreme. Ok. Amén. La gran asamblea ocupó un papel central en la vida judía. Gradualmente, es decir, poco a poco, dio paso a los Sukkots. ¿Qué eran los Sukkots? Anote todas esas cosas porque le va a servir. Se le llamaba Sukkots a una pareja de sabios. Amén. Que estaba formada por el presidente y el vicepresidente del Sanedrín. Cuando hablemos de los rabinos, vamos a ampliar un poco acerca de los Sukkot. Bendito el nombre del Señor. Amén. De cómo hubo periodos, 8 periodos, donde siempre hubo 2 maestros, 2 rabinos que marcaban escuelas diferentes en torno a la interpretación de la ley. A esos 2 maestros se les llamaba Sukkot. Amén. Y hubo 8 periodos hasta los días de Jesús. En los días de Jesús fueron los últimos 2 maestros, ¿verdad? Que existieron. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús vive, Jesús predica dentro de ese ambiente rabínico, de esas 2 escuelas rabínicas. Gloria al nombre del Señor que había entre los fariseos. Así que, mis hermanos, yo espero que usted siga perseverando en estos estudios porque lo que se viene es muy enriquecedor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estos Sukkots, estos rabinos, esta pareja de rabinos, es decir, este par de sabios, siempre eran parte del Sanedrín cuando se va a formar el Sanedrín, fungiendo como presidente y vicepresidente. Según la tradición de los rabinos, Simón I el Justo fue uno de los últimos miembros de la gran asamblea. Amén. Antes que se disuelva la gran asamblea, existió un hombre, un rabino, un hombre perteneciente a la gran asamblea llamado Simón el Justo, y él va a ser el último de los grandes hombres de la gran asamblea, y va a ser el maestro del primer par de Sukkot. Amén. De los primeros rabinos que van a formar escuela en el pueblo de Jerusalén, de Judá, ¿no? Gloria al nombre de Cristo. La Mishnah les brinda un gran homenaje. Gloria al nombre del Señor. Según la Mishnah, que ya les dije que es la tradición de los ancianos, según ellos, Moisés recibe la Torá, es decir, la ley en el monte Sinaí. Y Moisés transmite la ley a Josué. Amén. Josué transmite la ley a los ancianos, a los gobernantes, a los líderes, ¿no? Los ancianos la van a transmitir a los profetas y los profetas van a transmitir el conocimiento de la ley a los hombres de la gran asamblea, siendo Esdras, ¿verdad? El más grande de todos. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo que enseña la Mishnah, para que veamos la importancia que tenía la gran asamblea en aquellos tiempos. Amén. Terminando ya con esto de la gran asamblea, vamos a ya pasar a lo que es el canon hebreo. Pero antes de pasar a esto, usted tiene la Biblia abierta en Esdras. Dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, y al que no las conoce les enseñarás. Amén. Mire esta orden, y eso es lo que va a hacer Nehemías y Esdras, ¿no? Y toda la gran asamblea. Pero el versículo 26
Es muy importante tenerlo en cuenta. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Aquí, Artajerjes, rey de Persia, le está dando al pueblo judío total autonomía para juzgar, aún para decretar pena de muerte. Gloria al nombre del Señor. Hasta los días de Herodes, hasta que Roma toma control de Judá, el pueblo de Israel, primero con la gran asamblea y después con el Sanedrín, van a tener la autoridad y el poder de juzgar y llevar a muerte a una persona. Cuando muere Herodes y en el año 6 después de Cristo, Roma toma control total de Judea, inmediatamente ese poder le es quitado al Sanedrín. El Sanedrín ya no puede condenar a muerte a nadie. Ese poder pasa a las autoridades romanas. El Sanedrín puede juzgar, el Sanedrín puede sentenciar penas de cárcel, de prisión, de acuerdo a la ley, pero ya no pueden dar sentencia de muerte. Por eso que quien da sentencia de muerte, por ejemplo, a Jesús, no son los judíos. Es la autoridad romana, en ese caso, Poncio Pilato, el gobernador. Amén. Porque si hubiese sido por los judíos, lo hubiesen matado, hermano, hace mucho. Pero ellos no tenían tal autoridad porque se les fue quitada por los romanos. Y en los días de Esdras, hasta aquellos días que le estoy diciendo de Roma, pues la gran asamblea y el Sanedrín tenían tal poder. El Sanedrín tenía poder de mandar a matar, de ordenar la muerte. Amén. Porque se le había dado tal autoridad. Pero Roma va a quitar esa autoridad y ya el Sanedrín no podrá condenar a muerte a nadie. Por eso que el poder del Sanedrín va a disminuir ya en los días de Herodes incluso. Así que bueno saber eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar de la literatura judía intertestamentaria. Amén. Como les dije, lo primero que vamos a tener es la Biblia hebrea. Amén. La Biblia hebrea que se va a establecer en los días de Esdras, Nehemías, la gran asamblea del año 450 al año 400 antes de Cristo, se establece ya qué libros van a pertenecer al canon hebreo. Pero no solamente va a haber esos libros, va a haber libros apócrifos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Jubileo, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Eclesiástico, Sabiduría, amén, y otros libros más, Enoch, y muchos libros apócrifos van a circular en esos días, amén, y muchos pues van a ser tomados en cuenta, otros no. Vamos a tener también los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, dos historiadores, uno filósofo, Filón de Alejandría, judío, nacido en Alejandría, en Egipto, y Flavio Josefo, ¿verdad? Muy importante, el historiador más grande del primer siglo, amén, nos va a dejar mucha información. Dicho sea de paso, si usted puede conseguir, sobre todo, Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, y las antigüedades de los judíos del mismo autor, le va a servir de mucho para estos estudios que estamos continuando. Amén. Que todavía los venden, gracias a Dios, eso ha ido permaneciendo. Y gracias a Flavio Josefo conocemos muchas cosas que no tendríamos forma de conocerlas de los tiempos antiguos, ¿verdad? De los tiempos del primer siglo
hacia atrás. Bendito el nombre del Señor. La Septuaginta, que ya les dije, la traducción griega de los 70, la traducción al griego del Antiguo Testamento, la primera traducción que se va a traducir en Alejandría. Amén. Los textos de Qumrán, para el año 1947, en el siglo pasado, se descubrieron unas cuevas en el desierto de Judea, en el desierto ¿verdad? Allá de Judea, ¿no? Manuscritos, cientos y cientos de manuscritos de textos bíblicos de los días del siglo I, el siglo II, siglo I antes de Cristo, y aún del siglo I, los días de Cristo. Muchos manuscritos y muchos textos bíblicos que son los más antiguos que se tienen. Los textos más antiguos de la Biblia ahora mismo son los textos hallados en Qumrán. Así que también hay información, hay libros acerca de eso. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, el Nuevo Testamento que va a venir posteriormente. Amén. Entonces, toda esta literatura va a ser la usada en el periodo intertestamentario hasta el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo no sé si hay preguntas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir. Formación del canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que se formó el canon del Antiguo Testamento? ¿Y qué problemas hubo en torno a los libros que iban a ser aceptados dentro de la Biblia hebrea, del Tanakh, que nosotros ya hemos conocido, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, primero vamos a hablar de cómo está dividido el canon del Antiguo Testamento entre los hebreos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver que la estructura de este canon judío se divide en tres. A comparación de nuestra Biblia, ¿verdad? De 66 libros que se divide en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Tanakh, ¿verdad? La Biblia judía, solo el Antiguo Testamento se va a dividir en tres. La Torá, que como bien decía la hermana María Emilia, es de los 5 libros de la ley, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco, lo que ellos llaman la Torá. Pero luego están los Neviín, que son los libros conocidos como los profetas. Recuerde que Jesús habló de la ley y los profetas. Cuando hablaba de los profetas, estaba hablando de esa segunda categoría, ¿verdad? De esa estructura dentro del Tanaj hebreo. Torá, que para el judío va a ser los libros más importantes, por encima de los profetas y por encima de los otros escritos, o también conocido como los salmos, que en hebreo se dice Ketuvim. Entonces, Torá, Neviín, Ketuvim, y las primeras siglas de esas tres separaciones forman lo que se va a conocer como el Tanakh. Por eso se llama Tanakh, por las siglas de esas tres divisiones. Amén. La Torá, los Neviín y los Ketuvim. Pentateuco, los profetas y los escritos. Ahora, no todos los judíos aceptaban el Tanaj. Gloria al nombre del Señor. Algunos solamente aceptaban la Torá, como los saduceos. Usted ha leído, ¿verdad? En los evangelios, que dice que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritus, no creían en ángeles, no creían, ¿verdad?, en esas cosas. Y uno se pregunta por qué no creían. Bueno, simplemente porque para el saduceo la única palabra inspirada eran los 5 primeros libros de la ley, la Torá. Amén. De Génesis
a Deuteronomio. Los saduceos no creían en los escritos de Jeremías, de Isaías, de Daniel, que habla de la resurrección de los muertos. El saduceo no creía en esos libros. Para el saduceo, solamente la Torá. Por eso tenía muchas riñas con los fariseos. Bendito el nombre del Señor. Otros que tampoco creían en los profetas, ni en los salmos, ni en los demás escritos, eran los samaritanos. Los samaritanos solamente van a creer en su versión de la Torá, porque ellos van a tener su propia versión de la Torá. Y en su versión de la Torá, por ejemplo, van a decir que el Señor no escogió el monte Moriah, amén, para levantar el templo, sino que escogió el monte Gerizim, que es un monte en Samaria, y que según ellos en su Torá, en su propia versión, Dios escogió el monte Gerizim para edificar templo. Por eso se recuerda cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, ¿dónde? Le pregunta, vamos a adorar a Dios. Nuestros padres dicen que en este monte. ¿En cuál monte? En el monte Gerizim, que ahí se había levantado un templo. Para allá en los días de Jesús ya el templo había sido destruido, pero hasta en los días de hoy el templo es destruido, está destruido, pero siguen adorando en ese monte, siguen haciendo sacrificios en ese monte los samaritanos. Ellos solamente van a creer en la Torá, en los 5 primeros libros de la ley, junto con los saduceos, pero a diferencia es que los samaritanos van a tener su propia versión. Amén, su propia versión de la Torá. Algo similar a los testigos contra Jehová, ¿verdad? Que tienen su propia interpretación de la Biblia. Creo que es la versión del Nuevo Mundo o algo así. Amén. Algo similar pasa con los samaritanos, aunque los samaritanos no creían en todo el Antiguo Testamento tampoco. Y otros van a añadir más a los libros del canon hebreo, ¿no? El canon hebreo, los libros que nosotros conocemos, por ejemplo, los esenios, que era una secta también en los siglos antes de Jesús y en los días de Jesús, que se les atribuye a ellos los escritos de Qumrán, aquellos manuscritos encontrados que les había comentado, se les atribuye a los esenios. Ellos creían en todo el Antiguo Testamento, pero también creían en libros apócrifos, como el libro de Enoc, como el libro del Jubileo, que se encontraron en las cuevas de Qumrán y que ellos los tenían y los estudiaban y que al parecer pues también consideraban parte del canon del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, esta es la formación del canon hebreo. Vuelvo a decirle, usted puede preguntar, porque estamos tocando puntos que yo creo que al menos yo preguntaría. Si yo estuviera escuchando algo así, yo preguntaría. Gloria al nombre de Jesús. Aquí tenemos la distribución de la Biblia hebrea hoy. ¿Por qué le digo hoy? Bueno, porque hoy en la Biblia hebrea consta de 24 libros. A diferencia del Antiguo Testamento nuestro, que es de 39, la Biblia hebrea hoy tiene 24 libros, pero en los días de Jesús eran 22. Ahora, están todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Lo que sucede es que ellos lo condensan. Ahora les voy a explicar. Aquí vemos la división del Tanaj, el Antiguo Testamento. La ley, la Torá, profetas, Neviín y escritos, Ketubín. Les digo, esto es como está la Biblia hebrea hoy. Si usted compra una Biblia hebrea hoy, va a encontrar así esta distribución y estos libros. La ley no hay problema, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya en los profetas encontramos alguna diferencia.
para ellos, en los libros de los profetas, se encuentra Josué y se encuentra Jueces. Amén, hermano Walter. Le cedo la pregunta. Amén, siervo. Una preguntita. ¿La Biblia Kadosh israelita mesiánica podría ser una de las Biblias hebreas que dicen? No. La No. Biblia Kadosh es una Biblia, como usted lo llamó, mesiánica. ¿Qué Ya. es una Biblia mesiánica? Y es buena la pregunta. ¿En qué Ajá. se diferencia una Biblia mesiánica de una Biblia hebrea? No, es Una que me Biblia- confunde, ¿sabe por qué? Porque es completa, se tiene el Tanakh, forma de decir que está diciendo, y el Nuevo Testamento también. Por eso me confundo. Exacto. Amén. La diferencia es que las Biblias mesiánicas tienen el Nuevo Testamento y el orden de los libros del Antiguo Testamento es como el nuestro. Es como la Reina Valera, es como, ¿verdad?, las versiones evangélicas. Y lo único diferente es que tienen palabras en hebreo o en arameo, pero es la misma versión nuestra. En cambio, la Tanakh hebrea solo tiene el Antiguo Testamento. Y en muchos de los casos, el orden que ellos tienen es diferente al nuestro. Entonces, son diferentes Biblias mesiánicas con Biblias hebreas. Es muy distinto. La Biblia hebrea es del propio judío, que no creen en el Nuevo Testamento. Pues solo es el Antiguo. Y entonces eso también lo puede conseguir si usted los quiere tener. Amén. Entonces decíamos que los profetas... Entonces, perdón, solo perdone una última. Entonces, uno queriendo la puede conseguir esa Biblia y tiene quizás más información que da a entender esto. ¿Cuál Biblia? La Biblia hebrea. La Tanakh, claro que sí. Está algo de 50 y tantos euros el que quiere, ¿no? Y ahí va a tener más información, claro que sí. Claro. Hay otras Biblias que son también llamadas Tanaj. Hay que tener cuidado porque hay Biblias mesiánicas Tanaj, que ahí tienen añadidos todos los libros que tenemos nosotros, pero añaden Enoc y añaden Primera y Segunda de Macabeos. Pero entonces hay que ver. Cuando usted vea la descripción en Amazon, ahí tiene que ver si es el Tanaj, solo el Antiguo Testamento. Si me ayuda ahí mandándome el link, yo le agradecería. Bueno, amén. Lo hacemos entonces. Amén. 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 Gloria a Dios. Nombre del Señor. Bueno, entonces hablábamos de los profetas, la división de los profetas. Para nosotros, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, no son libros proféticos, sino que son libros históricos. Pero ellos no tienen la división histórica. Ellos tienen la ley y los profetas. Ahora, Josué, Jueces son parte de los libros llamados los profetas en la Biblia hebrea. Primera y Segunda de Samuel es un solo libro. Y aquí ya vamos viendo por qué ellos tienen menos libros a nosotros, pero son los mismos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, Primera y Segunda de Samuel, son dos libros aparte, ellos lo tienen en una sola recopilación. Samuel, basta, el libro de Samuel, el libro de los reyes. Para ellos no hay Primera ni Segunda de Reyes. Reyes es un solo libro. Y luego está Isaías, que también hay un problema para muchos con Isaías, porque hay quienes están enseñando y aún un día podemos traer un estudio acerca de eso, porque en esto de las redes sociales hay mucho, está abierto a toda gente, ¿no? Y hay muchos que están enseñando, incluso evangélicos, que el libro de Isaías no fue solo un solo profeta que lo escribió, sino que fueron tres. Hablan de un proto Isaías, de un deutero Isaías y de un trito Isaías, y que fueron escritos en diferentes tiempos. Pero yo le digo, hermano, no crea todo lo que pueda escuchar usted de buenas a primeras. Siempre es bueno analizar, siempre es bueno estudiar. Usted escuche algo, indague, porque hoy el cristiano escucha algo y ya lo cree. Sale uno por ahí diciendo, no, que Isaías, hubo otro Isaías que escribió después, y después hubo otro Isaías que escribió en los días
de los macabeos. Entonces el cristiano, muchos cristianos escuchan eso y en lugar de investigar, como hacía Lucas, en lugar de hacer como hicieron los hermanos de Berea, de indagar si lo que Pablo decía era verdad, creen eso. Hermano, investigue. Todo lo que usted escuche, investigue. Aún lo que estamos estudiando nosotros, investigue también. Investíguelo. No seamos, ya no somos bebés, ¿verdad? Espirituales. No somos como los pollitos que esperan que venga la mamá gallina, ¿verdad? Y les dé en el pico la comida. Dios no quiere que seamos esa clase de cristianos. Dios quiere gente que profundice, que se capacite, que investigue. Entonces, esa idea está muy diseminada en torno a Isaías. Pero yo quiero decirle que esa teoría, así chiquito nomás, esa teoría, esa creencia, es una creencia nueva. Es una creencia, en los días de Jesús no se creía que Isaías era uno, punto. Cuando se comenzó a pensar o a predicar o a enseñar que el libro de Isaías fueron 3 Isaías. Bueno, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII después de Cristo, es decir, hace poco. ¿Me entiende? Entonces fue un rabino que comenzó a introducir esa enseñanza de que Isaías fueron varios que escribieron el libro de Isaías. Pero en los días de Jesús, no. En los días de Jesús siempre se pensó, y el mismo judío, de que Isaías era uno. Y no había ningún problema. Entonces, esas ideas modernas que se usan para dañar la idea del cristianismo y poder tergiversar. ¿Por qué se ataca el libro de Isaías? Porque Isaías es el libro del Antiguo Testamento que más habla del Mesías. Y no es casualidad que se ataque el libro de Isaías. Amén. Así que seamos sabios. Amén. Cierro paréntesis, gloria al Señor. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahora, hay un libro dentro del canon hebreo que se llama los 12 profetas, que encierra los profetas menores que nosotros conocemos. Mientras nosotros, ¿verdad? Separamos Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, ellos lo tienen en un solo libro llamado los 12 profetas. Entonces, por eso es que la cantidad de libros en la Biblia hebrea es menor que la nuestra, porque ellos condensan todo esto. Gloria al nombre del Señor. Y luego están los llamados escritos, los ketubín. Amén, que están los salmos, proverbios, Job, cantar de los cantares, Ruth, lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Mire que Daniel no lo consideran los judíos un profeta, un libro profético. Daniel es otro libro muy atacado también por mucha gente, y aún los judíos no consideran a Daniel como un profeta. Pero lo maravilloso de esto es que en los días de Jesús va a honrar a todos estos hombres y lo va a mencionar a Daniel como un profeta. Y va a hablar de cómo Daniel profetizó de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, va a decir Jesús. Entonces, ¿a quién vamos a creer nosotros? A los teólogos de hoy, ¿verdad? Que pueden saber mucho y habla muy bonito, o al maestro de maestros que honró, ¿verdad?, el ministerio profético de Daniel. Jesús lo menciona, Jesús lo honra, como menciona Isaías, como menciona a Jonás. Entonces vamos a ver cómo Jesús va a usar mucho el Antiguo Testamento y va a honrar el Antiguo Testamento, Jesús. Amén. Esdras y Nehemías es un solo libro para los hebreos. Eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Esdras y Nehemías es un solo libro, lo mismo que Primera y Segunda de Crónicas. Amén. Esa es la división hebrea, que yo espero que usted la tenga ahí, ¿no? Para que podamos también diferenciar. Gloria al nombre del Señor. Deme unos minutitos más. Amén.
Gloria al Señor. El significado del nombre, ya les había dicho, les había adelantado, de dónde viene la palabra Tanaj o Tanakh, ¿no? El acrónimo Tanaj son las 3 letras iniciales, amén, hebreas, de cada una de las 3 partes que la componen. Torah, la T, Nevi'im, los profetas, la N, y Ketuvim, los escritos, la K, ¿no? Tanaj. Simplemente eso es lo que, por eso es que viene el nombre Tanaj, por la primera letra de cada una de las divisiones. Entonces el acrónimo es Tanaj, aunque muchos la usan así como vemos ahí con la J, pero mayormente es usada con la K, Tanaj. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El canon del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la Biblia hebrea que fue usada por los cristianos, ¿no? En los comienzos de la era cristiana, la Biblia se dividía en 3 partes. Ya les dije, la Torá, los profetas y los escritos. Ahora, así ya lo dice también el prólogo del Siracidé, o también llamada el Ben Sirá, o como se conoce en la Biblia católica, el eclesiástico. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el eclesiástico, en el Ben Sirá, que por cierto es el libro apócrifo que más cerca estuvo de ser añadido a la Biblia. De todos los libros apócrifos judíos, el que estuvo más cerquita, el que iba a entrar como raspando, el que iba a ser reconocido por la Gran Asamblea como un libro bíblico, es el libro del eclesiástico o el Ben Sirá o el llamado Siracidé. ¿Por qué es importante esto? Porque en el prólogo de ese libro se va a mencionar esa división del Antiguo Testamento, de la Torá, los profetas y los escritos. Lo mismo también, como vamos a ver más adelante, en Segunda de Macabeos 2:13, vuelvo a decir que son libros apócrifos. No voy a decir qué le está pasando al pastor Enrique porque está citando libros apócrifos. Son libros apócrifos. Amén. Los citamos como mera referencia. Amén. Como mera referencia porque es importante conocer esto. Y me puedo basar en las escrituras. Porque usted sabe que, por ejemplo, Pablo y Judas usan como referencia libros que no son libros inspirados. Judas va a decir de los cuales, hablando de los falsos profetas, también profetizó Enoc. Judas va a citar un libro apócrifo, que es el libro de Enoc, porque en nuestra Biblia no está el libro de Enoc. Quiere decir por eso que Enoc, el libro de Enoc, ¿es un libro inspirado? No. Lo que hace Judas es simplemente tomar una referencia, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora con el libro del Siracidé o Segunda de Macabeos 2:13, que son referencias nada más, ¿verdad? En Segunda de Macabeos 2:13 se va a mencionar que fue Nehemías quien formó, junto con Esdras, el canon, el orden de los libros, pero es una referencia nada más. Y en la Biblia, ahora sí, para poder ir a la Biblia, vamos a leer en el libro del Evangelio de Lucas. Alabado sea el nombre del Señor, capítulo 24. Venga conmigo, aunque ya lo vamos a ver también, pero quiero que leamos esto. Lucas, el Evangelio del hermano Lucas, capítulo 24, versículo 44. Mire lo que dice el Señor. Preste atención. Amén. Gloria al Señor. Y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? 1, en la ley de Moisés.
2 en los profetas, 3 en los salmos, que así también se le llamaba a los escritos. Todo eso, ¿verdad? Se le llamaba los salmos porque era los salmos, el libro más importante de los escritos. Aquí nosotros vemos cómo Jesús reconocía las 3 partes en que se dividía el Tanaj. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Cómo Jesús ya en sus días, porque era conocido, menciona, hace referencia a las 3 partes en las que se dividía lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Lo mismo hace el prólogo del libro Ben Sira, el eclesiástico, y lo mismo hace Segunda de Macabeos también, como referencia. Eso lo uso como referencia, y el texto bíblico, ¿verdad?, como palabra inspirada usado por el Señor Jesucristo. En cuanto al número, los 39, ¿verdad?, de la Biblia, gloria al nombre del Señor, la Biblia hebrea aparecen como 22 en los días de Cristo o como 24 en los días de hoy. ¿Por qué 22 en los días de Cristo? Por ejemplo, Lamentaciones era parte del libro de Jeremías. En los días de Jesús, Lamentaciones pertenecía al libro de Jeremías. Por eso que en el primer siglo, la Biblia hebrea iba a ser de 22 libros. Hoy, si usted compra una Biblia hebrea, va a tener 24 libros. Gloria al nombre del Señor. Y amén. Terminamos el día de hoy con esto, aunque vamos a seguir con la ayuda del Señor el próximo año, es decir, el próximo domingo, con este tema tan apasionante. Yo no sé si usted está apasionado con esto, pero a mí me apasiona todo esto, el saber todo esto y cómo en los tiempos de Jesús repercute todo esto. La formación de las colecciones, ese es el punto B. El canon del Antiguo Testamento se formó poco a poco en etapas diversas. Estas etapas son difíciles de seguir por el hecho de las diversas reparticiones de las 3 partes anteriores. Amén. Por ejemplo, los profetas se dividían en anteriores y posteriores, y estos en mayores y menores. Los salmos se dividen en 5 libros, eso ténganlo en cuenta. El libro de los Salmos es un libro poético. ¿Cómo se lee, hablando de literatura, ¿verdad? Hablando de géneros literarios. Usted sabe que la poesía es un género literario. Entonces, ¿cómo se debe leer? ¿Cómo se leen los libros poéticos, los libros de poesía? Son versos, ¿verdad? Son versos. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, y esto es una mención, yo creo que para aprender, esto no te va a salvar ni te va a condenar, pero es bueno aprender. Cuando leemos los Salmos, hay personas que pasan, ¿verdad?, a la lectura bíblica y dicen, hermano, vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 81, versículo 2. No es correcto, porque los Salmos, al ser un libro poético, no se divide por versículos, sino por versos. Hermano, vamos a leer el Salmo 101, verso 1. Vamos a leer el Salmo 91, verso 5. Vamos a leer el Salmo 50, del verso 1 al verso 5. ¿Me comprende? Cuando leemos las epístolas, es versículo. Porque las epístolas es otro género literario. Amén. Vamos a leer Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 al 8. Al versículo 8. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque los salmos son libros poéticos, son poemas, y como tal deben ser leídas. Ahora, este libro de los salmos se divide en 5 partes, todas bien definidas y que también son
Y los salmos son como los cancioneros, como los himnos del judío. Los salmos se cantan. Y cada parte de los salmos tiene su momento en que cantar. Por ejemplo, en la Pascua hay salmos que son para la Pascua. Bendito el nombre del Señor. Hermana María Emilia, sí. ¿Solo los libros de los Salmos tienen versos? O porque son 5 poéticos, ¿no? Sí, todos los libros poéticos. Todos los Ah, libros poéticos se leen así. a lo Cantar largo. igual, sí. Ok. Gracias, pastor. Todos los que son libros poéticos, porque son esos, libros poéticos. Y Exacto. no olvide que la poesía es un género literario, que Ya, tiene su propia forma de ser leída. Amén. gracias. Gloria al nombre del Señor. Entonces, les decía que los salmos, cuando se estudia los salmos y se entiende los salmos, es muy lindo, hermano, porque, por ejemplo, bueno, tantas cosas que uno tiene en la cabeza, a veces se nos olvida, pero usted me corrige si lo sabe. El Salmo 113 hasta el Salmo 118 son los llamados los salmos del Jalel, amén, de los que se cantan en la Pascua. El Salmo 103 al Salmo 118 son salmos exclusivos de la fiesta pascual. Y así los diversos divisiones de los salmos, gloria al nombre del Señor, se cantan. Cuando el judío va a la casa de Dios, o cuando iba, mejor dicho, a la casa de Dios, bajaban, subían a Jerusalén, venían de Galilea, tan pronto divisaban el templo, ellos empezaban a cantar salmos definidos, no cantaban por cantar, cantaban lo que estaba establecido en los salmos que deberían cantar. Y eso era maravilloso, hermano, imaginar todo eso, cómo los judíos de todos lados que iban al templo cantaban, levantaban la voz y cantaban salmos, los salmos escritos por David, por Moisés y por muchos de los salmistas. Pues los salmos eran el himnario del judío. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, es muy lindo cuando estudiamos todo esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a terminar aquí. La próxima semana vamos a ir viendo un poco más, como por ejemplo las divisiones, la Torá. Vamos a hablar de los libros de la Torá, cómo es que se llaman el nombre verdadero, los nombres verdaderos de los libros de la Torá, porque nosotros usamos una traducción que es de la Septuaginta, ¿no? Decimos Éxodo y decimos que el Éxodo es salida, ¿verdad? Y cosas así, pero no. El nombre verdadero del libro de los Éxodos, por ejemplo, es Shemot, que significa nombres. Amén. Bereshit es Génesis, es en el comienzo. Eso sí está parecido a nuestra definición del Génesis, ¿no? Que es el principio. Pero es bueno saber el verdadero significado de los nombres de los libros, según el idioma hebreo, que es el idioma original, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se usaba la ley en los tiempos antiguos también. Gloria al Señor. Es muy apasionante lo que se va a estudiar, amado hermano, y yo le pido que estemos presentes. Vamos a terminar allí entonces. Voy a terminar de grabar para ver si hay preguntas y hacer la oración final. Amén. Deme un segundo para terminar la grabación.